Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que le estén pasando de lo lindo. Y hoy estaré hablando sobre 12 monedas canadienses más valiosas. Hacía tiempo que no hablaba de las monedas de Canadá, así es que si usted es un coleccionista que le gusta coleccionar monedas canadienses, estoy segura que le gustará este video. Bueno, debido a su riqueza histórica, su atractivo estético y asequibilidad, incluso para los nuevos coleccionistas. Como siempre digo, encontrarán más información en libros y sitios web numismáticos sobre estas monedas y otras que no voy a mencionar. Si a usted le gusta estos tipos de video y todavía no se ha suscrito, espero que se anime, que hoy sea un día para que se suscriba y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que someto un nuevo video. Y en este video encontraremos las monedas canadienses más valiosas. No solamente encontraremos monedas que se han fabricado para la circulación, sino también veremos monedas producidas especialmente para coleccionistas. Empecemos hablando de la moneda del año de 1911, el Canadian Silver Dollar. Y esta moneda es una de las monedas más importantes de la historia de Canadá y ha sido la moneda más cara del mundo durante muchos años. De hecho, los coleccionistas entusiastas de las monedas pudieran ver una de las monedas de plata y bronce acuñadas en 1911 en el Museo de la Moneda de Ottawa. La única moneda que quedaba era una de plata adquirida en una subasta en el 2003 por alrededor de $1 millón. ¡Wow! Veamos la próxima moneda y es la del año 1936, el dot one cent. Las monedas de puntos de 1936 son populares entre los coleccionistas debido a su interesante historia. Hacia finales de 1936, el rey octavo renunció inesperadamente a su trono, lo que hizo que Jorge el séptimo asumiera el cargo de rey. La Casa de la Moneda Real Canadiense no tenía troqueles con el retrato del rey Jorge el séptimo para hacer nuevas monedas en 1937. Por lo tanto, la Casa de la Moneda decidió acuñar algunas monedas con la fecha de 1936 y un pequeño punto en relieve debajo de la fecha para mostrar que las nuevas monedas con el rey Jorge el séptimo fueron producidos en 1937. Al final, solo las monedas de 1, 10 y 25 centavos recibieron el punto distintivo. Las más raras de estas tres es la moneda de 1 centavo. En el 2010, una moneda de 1 centavo de la variedad de puntos de 1936 se vendió por $400,000. ¡Wow! Veamos la tercera moneda del año 1969, el Large Date, el de 10 centavos. De hecho, estas monedas de 10 centavos con fecha de los 60 se encuentran entre las monedas canadienses más raras y valiosas. Como se mencionó, los errores pueden aumentar drásticamente el valor de las monedas canadienses. Y el gran error de la fecha de 1969 es un ejemplo de ello. El error se produjo cuando los trabajadores de la Casa de la Moneda utilizaron troqueles con una fecha grande para acuñar algunas monedas canadienses de 10 centavos de 1969. En el lado anverso aparece la imagen de un velero apareciendo la fecha a la izquierda. Las monedas normales de 10 céntimos de 1969 tienen una fecha pequeña, por lo que si nota una fecha significativamente grande,
probablemente tenga una valiosa moneda con error. El retrato de la reina Isabel II aparece en el lado reverso. Cuando estas raras monedas aparecen en una subasta, de acuerdo a su grado, pueden alcanzar de hasta $10,000, pero esta cifra puede aumentar hasta $25,000 dependiendo del grado de la moneda. Observemos la cuarta moneda del año de 1948, el King George, y el dólar canadiense actual, también conocido como dólar canadiense, se puso en circulación en 1987. Antes de eso, el dólar estaba compuesto con un 80% de plata y presentaba al rey Jorge en el lado anverso de la moneda. De hecho, en una subasta de Heritage Auction, llegó a vender una moneda por $1,600. Veamos la próxima moneda del año de 1872 de $2. Y es importante que conozcan ciertos datos de estas monedas, y es que todas las distintas provincias tenían sus monedas separadas antes de unirse a la Confederación. Estas primeras monedas son excepcionalmente antiguas y bastante valiosas. Bueno, dependiendo del grado de la moneda. Además de ser una fecha clave, ya que esta moneda se acuñó antes de que la provincia se uniera a Canadá. De hecho, estas monedas podrían estar hasta en $400 en grados de menos circulación, pero esta cantidad puede aumentar hasta $1,200 dependiendo del grado. Observemos la sexta moneda del año de 1918. Esta moneda fue acuñada en plata fina esterlina. La composición de la moneda cambió a plata pura en 1858, bajo el reinado de la reina Victoria. Después, en 1922, se volvió a cambiar la composición metálica de la moneda debido a la inflación y a los altos precios de la plata. El níquel reemplazó la plata y fue rediseñada para convertirse en una moneda más grande y gruesa. La composición plateada de la moneda también provocó un acaparamiento que eliminó muchas de estas monedas de la circulación. De hecho, esta antigua moneda se ha vendido por hasta $250 en subasta, lo que es muchas veces más que su valor nominal. Ahora veamos la moneda del año de 1957, Queen Elizabeth II. Y esta moneda despierta un interés considerable entre los coleccionistas, fascinados por un error que revela algo de desgaste alrededor de la correa del vestido de la reina, lo que hará que parezca una falta de correa. Y aunque usted no lo crea, este pequeño pero peculiar error añade un valor significativo a este dólar canadiense. Con ejemplares en grado como AU58 que se han vendido hasta en $12,000. La próxima moneda es la muy famosa y es la moneda de $1,000,000 Canadian Gold Maple Leaf. Se dice que es la moneda de oro que toma el trono como la moneda canadiense más valiosa. Esta moneda fue subastada en el 2010 por $5,000,000. ¡Wow! Pesa 100 kilogramos y mide 50 centímetros de diámetro. El diseño en el lado anverso presenta a la reina Isabel II sin corona, mientras que en el lado reverso aparece una hoja de arce modernizada. La Royal Canadian Mint acuñó 6 monedas de oro de hoja de arce y las vendió a particulares. Veamos la próxima moneda llamada el Emperador. Y es interesante que la Casa de la Moneda acuñó estas monedas de plata en 1911,
pero nunca se puso en circulación, lo que la convierte en una de las monedas más raras en la historia de Canadá. El público apodó a estas monedas emperador, rey y príncipe debido al diseño en el lado anverso de la moneda. El coleccionista privado George Cook compró la moneda del emperador en el 2003 en una subasta pública por 1.1 millones de dólares. Después de su fallecimiento en el 2018, sus herederos vendieron la moneda por $734,000, mucho más barato. Y luego se le ofreció al Museo del Banco de Canadá para preservar lo que se describe como la moneda más importante de Canadá. Buena historia. ¿Qué creen ustedes? Déjenme un comentario. Veamos la siguiente moneda del año de 1921, el King George V. Y esta moneda de 5 centavos era inicialmente pequeña, ligera y hecha de plata. Pero a principios de la década de los 20, con el aumento de los precios de la plata, la legislación exigía sustituir la moneda de plata de 5 centavos por una moneda grande que no contuviera metales preciosos. Cuando estos cambios entraron en vigor, la Casa de la Moneda ya había comenzado a producir monedas de plata de 5 centavos con la fecha de 1921. Pero la producción se detuvo a mitad de camino para dar paso a la producción de las nuevas monedas de 5 centavos de nickel en 1922. Por lo tanto, solo unas cuantas monedas sobrevivieron y estas monedas de 5 centavos de plata de 1921 son obviamente muy escasas y pueden alcanzar al menos $4,500, incluso en condiciones de baja circulación. Observemos la próxima moneda del año de 1921, King George V. Y como dije anteriormente, en consecuencia de la recesión en la década de 1920, se necesitaban monedas de mayor denominación. Sin embargo, se produjo alrededor de 206,000 monedas, aunque curiosamente nunca se puso en circulación y la mayoría de estas monedas fueron fundidas para luego utilizar el contenido de plata en 1929 para producir $0.50 cuando aumentó la demanda de nuevas monedas. Debido a los acontecimientos de 1921, solo sobrevivieron unas pocas monedas. De hecho, cuando salen en subasta, llegan a alcanzar hasta $30,000. Por último, veamos la moneda de Platinum Maple Leaf. Y la Casa de la Moneda acuña las monedas de hoja de arce de oro, plata, platino cada año. En comparación con la plata y el oro, el platino puede ser muy difícil de encontrar y extraer, por lo que la Casa de la Moneda puede darse el lujo de producir solo unas pocas monedas de hoja de arce en platino. Por lo tanto, no nos sorprende que esta preciosa moneda de platino alcance más de $1,000. Y la verdad que todas estas monedas canadienses acuñadas tienen una historia larga y variada, lo que hace que coleccionar monedas del país sea aún más interesante. Las mejores monedas a las que debemos de prestar atención son las raras, como las que están descontinuadas o atesoradas en grandes cantidades. Las monedas de 5 centavos y medio dólar de 1921 son un buen ejemplo de monedas raras que ahora se encuentran entre las monedas canadienses más valiosas. ¿Y cómo le gustó a usted este video? Déjeme un comentario, apreciaría mucho su opinión. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Y si les gustó mi trabajo, pues apreciaría un dedito arriba, un like.
y que siga compartiendo mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.